Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos, me sorprendió mucho este libro de Levítico. Como siempre vamos a leer las notitas de nuestro libro de lecciones bíblicas sobre el libro de Levítico. ¿Qué puesto ocupa en la Biblia? El segundo del Éxodo. Después del Éxodo, qué fácil, ¿verdad? Tercero. A ver si ahora sí nos podemos ir aprendiendo en orden los libros de la Biblia, como vamos uno a uno. Muy bien, el Levítico es el tercer libro del Pentateuco y de la Biblia. Levítico viene de uno de los hijos de Jacob, de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví, que eran los hebreos especialmente dedicados al culto. Lo legal, tienen que ver todo lo legal allí mientras están durante el Éxodo. Y hay muchas de estas normas que señala, ¿verdad? Y de generación en generación para siempre. Entonces, el contenido doctrinal del libro, el tema central es la santidad. No podemos vivir en corrupción al lado de Dios. Creo que eso vemos claro que no ha cambiado, ¿verdad? Si queremos caminar junto a Dios, tenemos que ir purificándonos cada día más nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro amor al prójimo. Ya el Levítico habla de ser santos como Dios es santo. Y también ya introduce amar al prójimo, porque también les da reglas de convivencia dentro del campamento. Cuando se refiere al hombre, quiere decir que es un apartado para Dios. Cuando se refiere a las cosas, significa que son apartadas para el servicio de Dios. Dios proveyó aquí varias ofrendas con el fin de alcanzar el perdón de los pecados. Aquí influye también nuestra naturaleza, ¿verdad? Nosotros también, nuestro sentido de justicia busca reparar las faltas. Si quebramos una cosa, nosotros inmediatamente nuestra reacción de responsabilidades es reparar. Entonces, cuando rompemos la amistad con el prójimo, también queremos reparar. Y pues igualmente cuando rompemos nuestra amistad con Dios. Entonces ese es el sentido de las ofrendas. Y los encargados de ofrecer estos sacrificios eran los sacerdotes. El sacerdote es el representante de Dios en la tierra y el representante de la tierra o del pueblo ante Dios. Entonces tiene esta doble función. Aparte de estos sacrificios, había también leyes que reglamentaban la conducta personal, el alimento, la limpieza en los intereses de la salud y moral del pueblo. A ver, ¿quién recuerda cuántos años antes de Cristo existió Moisés? 950 ya es Salomón, antes de Salomón David y varias generaciones antes. Moisés está por el año 1250 antes de Cristo. Estamos en el 2025 después de Cristo. Quiere decir que son 2025 más 1250, 3000. Pensé que haciendo la suma estaba 3275. Entonces, pensemos que ahora nosotros todavía nos fallan algunas normas de conducta. Ven que tenemos la etiqueta y entonces muchísimas cosas ni las conocemos. Y si las conocemos, no las hacemos. Imagínense, hace 3275 años, pues la verdad es que hay cosas que como niños Dios los tiene que ir guiando y acompañándolos y madurando su sentido de vivir en comunidad. El libro de Levítico tiene 27 capítulos, ya está en la pizarra la división. Vamos a ver primero leyes sobre los sacrificios, la consagración de los sacerdotes, leyes sobre las purificaciones rituales, leyes de santidad y luego el último capítulo, votos y diezmos. Y aquí hay una nota en el libro. Como nosotros recién estudiamos el libro de los Hebreos, a lo mejor todavía recordemos mucho. El mejor comentario a este libro es la epístola a los Hebreos. Entonces vale la pena, ¿verdad? Ya que vimos esta clase,
qué bendición que tenemos las clases grabadas, ¿verdad? Ir en cuanto podamos y repasar la clase de Hebreos en el YouTube para ir descubriendo todo lo que Hebreos refleja del libro del Levítico. Muy bien, pues vamos a las explicaciones. Vamos a tratar de escuchar este libro, de leer este libro con la figura de Cristo en mente. Porque, por ejemplo, cuando dice cómo debe de ser el cordero que presente para la ofrenda, debe de ser sin defecto. Cuando Jesús se ofrece como el cordero, es sin defecto. Entonces hay muchas cosas acá. Por ejemplo, el pan debe de ser sin levadura, porque la levadura se considera es una fermentación y se considera una putrefacción. No le podemos entregar eso a Dios. Entonces también, ¿quién es el pan sin levadura? Cristo. La sangre del propiciatorio, porque ellos a cada uno de los animales sacan la sangre y es parte del ritual. Entonces es Cristo. También Cristo es el mediador sin mancha. Y entonces vayamos tratando de mantener, ¿verdad?, la fijación de ir discerniendo Cristo como ofrenda, como sacerdote, en todo lo que vayamos leyendo. Acordémonos que es un libro que lo que destaca es la santidad, porque lo que Dios quiere es caminar con su pueblo, pero Dios no puede caminar al lado de un pueblo idólatra. Entonces esa es la idea de la purificación, de que Dios pueda estar, y en nuestro caso nosotros somos el templo vivo, que ellos armaron la morada en el desierto, pero ahora actualmente nosotros somos templos vivos y Él para vivir en nosotros que tiene que ser un templo pues bastante purificado, ¿verdad? Entonces ese es el sentido que le vamos a ir dando, como ir actualizando, ¿verdad? Todos estos ritos ahora como lo vivo yo, aunque ya dijimos hace 3275 años. Acordémonos que la palabra de Dios es la misma, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre. Entonces le vamos a ir encontrando su dinamismo para vivirla hoy. Voy a leer parte de las explicaciones. El Levítico está en el centro de los 5 libros que conforman la ley, corazón del Antiguo Testamento. Debe su nombre al hecho de que se explaya de un modo especial sobre el ministerio de los sacerdotes levitas. La médula de este libro es la ley de la santidad, en la que se establece lo que Dios, santo, exige a su pueblo. El pueblo que tiene el honor de pertenecerle con relación al culto y a toda su vida cotidiana. Seremos también más comprensivos con estas leyes y reglas litúrgicas propias de tiempos pasados si tenemos presente que la santidad, en el sentido que la entiende la Biblia, es siempre de actualidad para nosotros. Nunca se dirá demasiado que Dios envuelve con su amor a toda la creación, que está presente en ella y en la vida de los pueblos. Pues entonces entramos ya al capítulo 1, versículo 1. Yahvé llamó a Moisés y le habló así, desde la tienda de las citas divinas. Esto tienes que decir a los hijos de Israel: cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser de ganado mayor o menor. Ganado mayor, un novillo, un ternero. Y cuando habla de ganado menor, está hablando de cabras, ovejas. Y hay distintas ofrendas que se hacen según también la capacidad económica de las personas. Sí. Vamos al versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Si quiere ofrecer un holocausto, ya conocemos esta palabra holocausto, ¿verdad? Aquí en el texto vamos a ver ya que significa todo quemado. Eso significa holocausto. Es decir, una víctima totalmente quemada.
presentará a la entrada de la tienda de las citas el macho sin defecto. Por eso aquí vemos una prefiguración de Cristo que se entrega en sacrificio, es el único sin defecto. El macho sin defecto que haya escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Por ejemplo, nosotros todos los días hacemos nuestro ofrecimiento de obras en la mañana, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo tiene que ser cuidado, concienzudo, amoroso, porque no podemos estar maldiciendo y trabajando, y ese trabajo se lo hemos ofrecido a Dios en la mañana. Entonces esto es el detalle que podemos ir meditando, en que todavía es de actualidad este libro. Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y Yahvé se la aceptará como expiación de sus pecados. Versículo 5. Sacrificará el novillo delante de Yahvé y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está a la entrada de la tienda de las citas y todo en derredor. Pues la sangre tenía gran importancia en el ritual. Y entonces esto explica también, en la sangre también ahora nosotros ya sabemos que hay enfermedades contagiosas, ¿verdad? Entonces por eso Dios era tan al detalle explicándoles cómo manejarla. Y vamos ahora al versículo 6. Entonces lo voy a leer entero acá, pero ya no voy a ir leyendo lo de las ovejas, los carneros, las cabras, porque ya, como le explicaba, al detalle desarrolla con cada uno de los animales, pero es bastante similar. Entonces desollarán la víctima y la despedazarán. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Acomodarán los trozos de la cabeza, las grasas encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y las patas. El sacerdote lo quemará todo en el altar. Este es un holocausto. Voy a leer las explicaciones del capítulo 1, versículo 1. Tal como se dijo en la introducción, los preceptos litúrgicos que ocupan estos primeros capítulos son los que regían las celebraciones del templo de Jerusalén. Y todo es atribuido a Moisés, como si hubiera dado ya él entonces el modelo que debería seguirse en los siglos venideros. En realidad, desde su llegada a Canaán, las tribus celebraban el culto a Yahvé en varios santuarios ya frecuentados por los cananeos. Luego los reyes descendientes de David organizaron el clero en torno al templo de Jerusalén y se codificó la liturgia, ¿verdad? Ya hemos leído otros libros y hemos aclarado esto, ¿verdad? Que está centrado en un entorno anterior al que realmente fue escrito. Y en el versículo 10 dice, si alguien ofrece ganado menor, cordero o cabras, también ofrecerá macho sin defecto. Y esta es también una ofrenda pasada por el fuego. Versículo 14, si se ofrece a Yahvé un holocausto de aves, presentarán tórtolas o pichón. Muy bien, este primer rito se llama holocausto, ¿verdad? Que ya en los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, si alguien los ha hecho, también se hace un holocausto, ¿verdad? Y la hoja en que uno escribe todo se quema, porque significa todo quemado. O a lo mejor alguna amiga les ha dicho alguna vez que ustedes llevan una emoción muy fuerte, haz un holocausto, lo escribes todo y en oración lo quemas y lo entregas a Dios. Muy bien, el segundo sacrificio, la ofrenda, capítulo 2. Es un sacrificio ofrecido a Dios de bienes y también puede ser de entrega personal, ofrecernos nosotros mismos en ofrenda viva a Dios. Versículo 1. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una ofrenda, esta consistirá en flor de harina sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. Esto es una ofrenda vegetal.
Muy bien, versículo 4. Cuando quieras ofrecer alguna masa cocida al horno, será de flor de harina, en panes sin levadura, amasados con especia, o en tortas sin levadura, untadas de aceite. Lo que quería destacar aquí es esto, ¿verdad? Debe de ser sin levadura. Y esa es la razón de que se considera impuro, porque es una fermentación. Capítulo 2, versículo 11. No se presentará a Yahvé ninguna ofrenda de masa fermentada. No habrá ni levadura ni miel en los sacrificios por el fuego que ofrezcan a Yahvé. Se podrán ofrecer a Yahvé como primicias, pero no se pondrán en el altar como sacrificios. Vean que es que para nosotros ya es muy claro, ¿verdad? La diferencia entre las primicias, que eran de las primeras cosechas, ellos ofrecían, que lo vamos a ver ahora mismo, que es lo que es una ofrenda o lo que es un holocausto, lo que es porque nosotros deseamos ofrecerle a Dios y lo que nosotros le ofrecemos por nuestros pecados. Por ejemplo, en la misa, muchas veces se ofrecen misas en acción de gracias, ¿verdad? Muchas veces se ofrecen misas por la conversión de alguien. Entonces ya nosotros identificamos mejor la diferencia. En el versículo 12. En toda ofrenda que presenten pondrás sal. La sal simboliza la permanencia de la alianza, la inviolabilidad. Entonces, cuando leímos el Apocalipsis dijimos, a medida que vayamos leyendo el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta del significado de muchas cosas que vimos en el Apocalipsis y que no conocíamos. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que la sal también, como todavía se usa la salazón para preservar alimentos. Entonces, como preservaba alimentos, era un símbolo, ¿verdad?, de permanencia y de inviolabilidad. Capítulo 3, sacrificio de comunión. Es lo que sería para nosotros como un voto o acción de gracias. Versículo 1. Cuando alguien ofrezca vacuno como sacrificio de comunión, ya sea macho o hembra, ofrecerá un animal sin defecto. Él recalca mucho, siempre recalca que sea sin defecto, porque a Dios solo le podemos ofrecer lo mejor. Incluso cuando se ofrecía a un hijo, no se podía ofrecer el que estaba enfermo. Tenía que ser el que no tuviera defecto. Muy bien, vamos al versículo 6. Si lo que se ofrece como sacrificio de comunión ante Yahvé es de ganado menor, estamos hablando de cordero y cabras, ovejas, se ofrecerá un animal sin defecto, macho o hembra. Versículo 7. Si alguien ofrece un cordero, lo presentará ante Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, luego la degollarán a la entrada de la tienda de las citas. Los hijos de Aarón derramarán su sangre en el altar y en un derredor. Parte de este sacrificio de comunión será quemado para Yahvé. La gordura y la cola entera, con los riñones, el sebo adherido a ellos, a los lomos, se separará de los riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio a Yahvé. Luego en el versículo 12 dice, si se ofrece una cabra, y también, ¿verdad?, todo el proceso de cómo lo va a preparar el sacerdote. Me gusta esta parte, a ver si la podemos aplicar. Versículo 17, toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación. Donde quiera que vivan no comerán grasa ni sangre. La sangre no comemos, rara vez la morcilla, rara vez comemos sangre, pero grasa todos los días, ¿verdad? Así que a lo mejor, tal vez, como ya vamos a ver todos los animales impuros, a lo mejor podemos tratar de evitar la grasa de animales impuros, que ya no vamos a comer tamales porque van con grasa de cerdo. Muy bien, ya llevamos 3 sacrificios, ¿verdad? Cuarto, el sacrificio por los pecados. Capítulo 4, versículo 1. Aquí ya debe de haber un sentido de reparación y de expiación. Yahvé habló así a Moisés: dirás a los hijos de Israel,
Estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia. Todavía hay diferencia si pecas sin culpa o si pecas con culpa. Versículo 3. Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha a todo el pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto. Y nos explica, ¿verdad?, cómo va a ser el ritual. Versículo 13. Si toda la comunidad de Israel ha pecado por ignorancia, sin darse cuenta de que hizo alguna cosa prohibida por Yahvé, en cuanto la comunidad se dé cuenta del pecado, ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Y otra vez explica cómo va a proceder el sacerdote. Versículo 22. Si el jefe es el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta de su pecado, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto. No estamos en la luna pensando cuáles serán nos falta, ¿verdad? Porque ya vimos en Éxodo los 10 mandamientos, la ley de la alianza, entonces ya tenemos idea de todo lo que Dios les había prohibido. Y aquí cuando lleguemos a la ley de la santidad, capítulo 18-19, vamos a repasar y ampliar otras muchas faltas que se podían cometer. Muy bien, vamos al sacrificio por el pecado, el último de los sacrificios, cuando sí hay culpa, capítulo 5, sacrificio por varios delitos, como si has mentido conscientemente. Muy bien, dije, ¿verdad? Capítulo 5, sacrificio por varios delitos. Versículo 1. Lo que sigue vale para la persona que se encuentra culpable porque podía testificar respecto de algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo, y sin embargo, al oír las palabras de la maldición contra quien no denunciara, no quiso denunciar al culpable. Fíjense qué importante, ¿verdad? Porque es que estaban viviendo casi en miles de personas. No sabemos exactamente cuántas, pero eran miles de personas conviviendo, pues, las tiendas una al lado de la otra. Entonces sí, te podían enterar de un delito y callarte. Y como sociedad no queremos que se callen los delitos y se sigan multiplicando. Todavía ahora queremos que se denuncien, que todavía seguimos con este hábito, ¿verdad?, de no denunciar para no complicarnos la vida. Pero era una falta el no denunciar si te enterabas de un delito. Vale también para la persona que toca por inadvertencia cosas impuras. Por ejemplo, si había muerto una vaca en el campo, quedabas impuro si lo tocabas. Pero tiene sentido porque podía ya tener parásitos, bacterias, y los cuerpos entran en descomposición inmediatamente que se mueren. Entonces ya podía tener bacterias, y que si tú venías a la asamblea sin haberte purificado, que consistía en lavarse y bañarse, entonces se exponían a la comunidad a enfermedades. Entonces tal vez para nosotros ya no tiene gran sentido, ¿verdad? Pero si ponemos un poquito de atención, vemos que sí, pues era necesario para regular la vida en la comunidad. O un animal impuro, o bien de algún reptil impuro, cuando se entere, se vuelve culpable. Versículo 3. Lo mismo para quien toca por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito. O bien la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Aquí tenemos una de las citas que fundamentan la confesión católica, el sacramento de la penitencia instituido para nosotros por Cristo. Y aquí dice, confesará su pecado.
Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces ya tenemos, ¿verdad? 5 tipos de ofrendas, ya sea por acción de gracias, por holocausto o por expiación que se hacían a Yahvé. Vamos con el segundo punto, la ley, la consagración de los sacerdotes, al capítulo 8. En este capítulo 7 siguen, ¿verdad? Los sacrificios como deben de ser por reparación, por comunión. Qué bonito tener esta responsabilidad, ¿verdad? De reparar todo lo que dañamos, reparar las relaciones, ahora es usa y tira. Tenemos ya una sociedad de usa y tira e incluye a las personas. Pero qué bonito tener esta conciencia de reparar lo que se rompe. Capítulo 8, versículo 1. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma a Aarón y a sus hijos y también sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de citas. En el caso de Aarón y sus hijos y todos los sacerdotes levitas, primero tenían que purificarse. Por eso nosotros en Cristo ya tenemos el Cordero sin mancha y puro, y fuego vivo en realidad. Entonces todos estos capítulos vienen sobre la consagración y la purificación de los sacerdotes. Acordémonos que ya todas estas vestiduras las dejamos hechas en qué libro de la Biblia, en el que acabamos de ver, ¿verdad? En el libro de Éxodo, ya Dios había dado al detalle cómo iban a ser las vestiduras de los sacerdotes. Versículo 4. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas, y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Moisés entonces pidió que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón una túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto, le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón. Luego puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el urín y el tumín, o sea, dados para consultar a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo y la unción y lo ungió la morada de Yahvé y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así también la pila y su base para que quedaran consagrados. Nosotros en la misa tenemos una maravilla de ritos, ¿verdad? Que nos critican mucho porque tenemos ritos en la Iglesia Católica. Pero Jesús no combatía los ritos, Él decía ritos vacíos. Entonces, ¿cuál es nuestro empeño en la misa? Ponerle amor, llenar ese rito, que no sea un rito vacío, que estemos todos adormecidos y el Padre adormecido. Ese es un rito vacío. Pero si nosotros estamos llenos de amor y el sacerdote también está lleno de amor, entonces es un rito realmente valioso y hermoso. Vamos al versículo 12. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Me gusta quiero de este versículo, estamos 8:12. El Salmo 133 es uno de mis salmos favoritos. Ya les he contado, ¿verdad? Cuando tenía mejor memoria me lo sabía todo de memoria. Y me gusta porque empieza: qué bueno y qué tierno es ver a los hermanos unidos. Entonces me gusta este salmo. Es como aceite refinado que desde su cabeza desciende hasta la barba de Aarón, hasta el cuello de su túnica. Es porque Moisés le echa el aceite. Ven que ahora en la confirmación, ¿verdad? El Padre solo nos hace una crucecita aquí en la coronilla, en la frente, en el pecho, ya no recuerdo bien.
pero bueno, solo nos unge, ¿verdad? Con el óleo sagrado, con una cruz, pero acá para que todo Aarón quedara consagrado, el aceite le ponía aquí Moisés y todo tenía que bajar, todo, porque todo su ser estaba consagrado a Dios. Y era bien importante que el sacerdote fuera puro exteriormente y espiritualmente. Ahora también todos tenemos este llamado, ¿verdad? A ser puros interior y exteriormente. Capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y después de ponerle incienso, ofrecieron a Yahvé un fuego profano. Y en esto un fuego salió de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron allí delante de Yahvé. Entonces qué importante, ¿verdad? Y esa era la disciplina que Dios les estaba queriendo enseñar, a hacer las cosas bien, que todavía nos cuesta aprender, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no lleven la cabeza cubierta ni rasguen sus vestiduras en señal de duelo, no sea que mueran ustedes y el castigo se extienda a toda la comunidad. Más bien son sus hermanos, toda la gente de Israel, quienes harán duelo por el fuego de Yahvé. Esto también, ¿verdad? Nosotros no nos podemos hundir en la desesperación cuando perdemos seres queridos, porque tenemos que tener la confianza puesta en Dios y pues que corresponda a nuestra acción, que corresponda a nuestra espiritualidad. Versículo 8. Yahvé dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos tomen vino ni bebida alcohólica cuando entren a la tienda de las citas, no sea que mueran. Por este versículo que está aquí, muchos suponen que habían entrado ebrios al servicio, o sea, les tocó servir, pues habían tomado algo y entraron a servir ebrios. También eso es inadmisible, ¿verdad? Pero aquí no lo dice claro. Pero como aparece ese versículo ahí aclaratorio, entonces por eso, ¿verdad? Los expertos piensan que pudo ser que entraron ebrios. Muy bien, en el capítulo 11 vamos a ver una gran lista de animales impuros. ¿Y qué trata Dios aquí? De que aprendamos a discernir lo santo de lo profano. Versículo 1. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablen a los hijos de Israel y díganles: estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas y que rumia. Pero no comerán el camello que rumia y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro. El conejo que rumia, pero no tiene dividida la pezuña, será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre. El cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en 2 uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Entonces nosotros lo que más sabemos, en verdad, es que el cerdo, los cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todos sus aspectos, el búho, el cisne, el pelícano, el buitre. Yo creo que a nadie se nos ocurre comernos un buitre que está ahí alrededor. Vamos a ir alrededor de los basureros a matar un buitre y comérnoslo. Va a traer muchas bacterias. Entonces no es descabellada toda esta prohibición. O sea, a esta época, ni siquiera a esta época es descabellada. Ustedes tendrán por inmundo a todo insecto alado que anda sobre 4 patas. Pero tratándose de los insectos alados que andan sobre cuatro patas, podrán comer aquellos que, además de sus 4 patas, tienen piernas para saltar sobre el suelo. De ellos podrán comer la langosta en sus diversas especies y toda clase de solán, jarbol y de jabol. Esto yo no sé cuáles son. Cualquier otro insecto alado de 4 patas será para ustedes impuro. Pero bueno, como vemos todavía actualmente, ¿verdad? Identificamos animales que son impuros. Hay muchísima gente que no come cerdo por el temor a los cisticercos, ¿verdad? Que puede, a pesar de que sea cocinado, así asadito a la brasa,
puede todavía sobrevivir el cisticerco y comérnoslo y eso sí que es grave. Vamos al versículo siempre, capítulo 11, versículo 26. Ustedes tendrán por impuros a todos los animales que tienen pezuña no partida en 2 uñas y no ruñan. Todo aquel que los toque quedará impuro, porque son animales impuros que pueden pasar bacterias, microbios. Bueno, vamos a pasar, ya tenemos bastante claro eso, ¿verdad? Vamos a pasar al capítulo 12, referente a la mujer que acaba de dar a luz, que ya lo mencionamos antes, y en el 13, referente a la ley de la lepra. Claro que viviendo tan cerca unos de los otros, tenían que ser muy estrictos en cualquier llaga, en cualquier infección que padecieran. Capítulo 12, versículo 1. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne al 8º día, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Ven, era pues los 8 de la circuncisión a los 33, 40 días, que es la cuarentena, ¿verdad? Que todavía en nuestras infancias recordamos, ¿verdad? Que se guardaba la cuarentena. El versículo 12:5. Si dio a luz una niña, estará impura 2 semanas, y lo mismo será doble el tiempo de su purificación. Esperará 66 días desde la purificación de su sangre. Estoy en explicaciones, capítulo 12, versículo 1. El autor bíblico demuestra ser hijo de una cultura que veía impureza en todo derrame de fluidos. También luego con los fluidos seminales también son impuros. La mujer, por supuesto, tenía muchas más ocasiones de sentirse impura. Se encuentra una de las discriminaciones más chocantes de la Biblia, y habrá que esperar el Nuevo Testamento para que se anule tal inferioridad, al menos en teoría. Pero también ya luego, posteriormente, aclara ya la ciencia, ¿verdad? Que en esa época se creía que el embarazo y el parto de niña era más difícil. No sé. Vaya, aquí tenemos una testigo que dice que sí es más difícil, y entonces por eso ellos le daban más tiempo de recuperación. Entonces, ¿qué tenía? Pues más reposo, porque lo único que no podía hacer era venir a la asamblea. Entonces, a veces nos parece, ¿verdad? Que, pero es que como que la tienen allá como leprosa, hacinada, marginada. No, simplemente es más tiempo de reposo para que se recupere mejor. Y en el capítulo 13 empezamos ya con lo referente a la lepra. El versículo 1. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando uno tenga en su piel tumor, erupción o mancha blanca y se forma en su piel como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece hundida en la piel, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, lo declarará impuro. En este caso sí, lo sacaban fuera del campamento. Lo hemos visto mucho, ¿verdad? En las películas, que tiene que ir gritando impuro y tiene que ir haciendo ruido para que nadie se acerque, simplemente para no contaminarse. No es, qué crueldad. ¿Qué crueldad? Pues no es para, si ya estás enfermo tú, pues ya no contamines a otro, así de fácil. Vamos al capítulo 15, impurezas sexuales. El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Para nosotros se nos hace muy normal, ¿verdad? Cualquier derrame que tengamos, pues lavarnos y bañarnos, pero en el desierto, pues no iban a estarse bañando 3 veces diarias como nosotros gastamos a lo loco el agua. Entonces, era una forma de purificarse. Versículo 18.
Cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ambos deben lavarse con agua y quedan impuros hasta la tarde. Versículo 19. La mujer que ha tenido su regla será impura por espacio de 7 días, por ser un derrame de sangre en su cuerpo. Quien la toque será impuro hasta la tarde. Versículo 23. Quien toque algo que se puso sobre el lecho, sobre el mueble donde ha estado sentada, también quedará impuro. Bueno, vamos a ir hasta la ley de santidad. Empieza, ven toda esta parte en el capítulo 17. Ley de santidades es el título que tiene. Y pues al principio también habla, ¿verdad?, de cuidados que se deben de tener. Y en el capítulo 18, Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel, él les dirá: yo soy Yahvé tu Dios, no hagan lo que se hace en la tierra de Egipto. Voy a ir dando muchos saltos porque aquí lo debería de leer todo, pero no lo podemos leer todo. 3. No hagan lo que se hace en la tierra de Egipto, donde ustedes han vivido, ni hagan lo que se hace en la tierra de Canaán, hacia donde los llevo. Ustedes no seguirán sus tradiciones. Son mis decisiones las que seguirán y mis tradiciones las que guardarán, viviendo de acuerdo a ellas. Pues yo soy Yahvé. Guarden mis tradiciones y mis decisiones, pues el que las cumpla vivirá gracias a ellas. Versículo 6. Ninguno de ustedes se acercará a una pariente directa para tener relaciones con ella. No tendrás relaciones con tu padre ni con tu madre, porque se acostumbraba en esa época. Versículo 8. No tendrás relaciones con la mujer de tu padre. 9. No tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre o de tu madre. Versículo 10. No tendrás relaciones con las hijas de tu hijo, o sea, con tus nietas. Versículo 11. No tendrás relaciones con tu hermana. 12. No tendrás relaciones con la hermana de tu padre. 13. No tendrás relaciones con la hermana de tu madre. Entonces aquí viene, ¿verdad?, un sinfín de reglas de santidad que también nosotros respetamos, pues porque no vamos a ir por el mundo diciendo soy católico y dando un mal testimonio que hace quedar mal a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, estamos siempre, capítulo 18, versículo 19. No tendrás relaciones con una mujer durante el periodo de sus reglas. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, pues es una maldad. Quería llegar aquí al versículo 21. No entregarás a tu hijo quemándolo según el rito de Moloc. Moloc era uno de los dioses cananeos y los recién nacidos se sacrificaban a Moloc tirándolos al fuego. Entonces, claro, para nosotros es verdad bien absurdo, pero era una época en que se acostumbraba eso en las sociedades paganas. Y por eso está aquí tanta aclaración, ¿verdad? 22. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Entonces aquí, imagínense, cuando presionan mucho al Papa, ¿verdad?, que sea liberal y permita todo lo que la sociedad quiere, está atado también a la palabra de Dios. Y aquí lo tenemos claro. 23. No te acostarás con un animal. La mancha te quedaría. Tampoco la mujer se dejará cubrir por un animal, porque existe en la historia esto de tener bestialidad, de tener relaciones con animales. No se manchen haciendo estas cosas, pues así es como se han manchado las naciones que yo desaloqué. Vamos ya al capítulo 19. Yahvé dijo a Moisés: habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Todos ustedes respetarán a su padre, a su madre, y guardarán mis sábados. 4. No se vuelvan hacia los ídolos. 5. Cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio de comunión, háganlo de manera que les sea grato. 6. Ustedes comerán la víctima el mismo día en que se inmole. Versículo 9.
Aquí ya nos habla sobre la humanidad de la vida diaria. 9. Cuando sea tiempo de cosecha, no ciegues hasta la misma orilla del campo, ni recojas las espigas caídas. Tampoco rebusques en tus viñas, ni recojas de tus huertos las frutas caídas. Las dejarás al pobre y al forastero. Cuando estudiamos el libro de Ruth, ¿verdad? Lo vimos, que Ruth entra a la propiedad de Booz a recoger las espigas de cebada, porque los recolectores no pueden ir recogiendo. Vean, aquí estaba la ley, ¿verdad? Déjale algo a los pobres. Vamos, versículo 11, no hurtarán, no mentirán, ni se engañarán mutuamente. Es algo que todavía esperamos del prójimo, ¿verdad? 12, no jurarán en falso por mi nombre. 13, no oprimirás ni despojarás a tu prójimo. No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. O sea, a los trabajadores hay que hacer esfuerzo, ¿verdad? Para pagarles en punto. Muy bien, en el capítulo 20 entramos ya en algunas leyes penales, o sea que obviamente, ¿verdad? Tiene que haber sanciones, porque si no, así los humanos somos difíciles, ¿no? 20, versículo 6. Si alguno se dirige a los que consultan espíritus o a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de mi pueblo. Esto creo yo que toda traición al amor, ¿verdad? Nosotros como mínimo nos damos la vuelta y nos vamos. Todo lo que traiciona nuestro amor es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Entonces es importante ver esto. Cuando nosotros consultamos a ídolos o a espíritus, pues estamos traicionando la fe que debemos de tener en Dios. Y entonces obviamente Dios se va a retirar. Versículo 7, santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Guarden mis preceptos y practíquenlos. Yo soy Yahvé y a ustedes les hago santos. Acuérdense que con el bautismo nosotros estamos consagrados a Dios, ¿verdad? Entonces debemos de ser coherentes con nuestra consagración. Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre morirá. El que maldice a su padre o a su madre quiere su propia muerte. Versículo 10. Si alguno comete adulterio con una mujer casada, con la mujer de su prójimo, morirán los dos. 11. Porque siempre nos preguntamos con Jesús, ¿verdad? Cuando le llevan a la mujer adúltera, siempre pensamos, ay, ¿el hombre dónde estaba? Pues el hombre escapar. Pero la ley decía que los dos tenían que morir. El hombre que se acueste con la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre. Los dos morirán y serán responsables de su propia muerte. Muy bien. Vienen aquí, bueno, una gran cantidad, ¿verdad?, de sanciones para los delitos que se cometan. Luego tenemos en el capítulo 23 las fiestas del año. Yahvé dijo a Moisés, nos suena la fiesta de las tiendas, la fiesta de la cosecha, ¿verdad que ya las hemos escuchado? Sí. La fiesta, entonces aquí es donde se instituyen. Versículo 23, capítulo 1. Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas de Yahvé, para las cuales se convocará una asamblea santa. Habrá 6 días trabajados y el 7º día será un gran sábado, como una asamblea santa. Por eso es que vamos a misa por lo menos el domingo, ¿verdad? Si podemos ir más días, excelente. Si podemos ir todos los días, perfecto. Pero al menos el domingo es obligación, porque es una de las fiestas del Señor. Habrá 6 días trabajados y el 7º día será un gran descanso, con una asamblea santa. No se hará ningún trabajo, será para Yahvé en todos los lugares donde vivan. 4. Luego están las fiestas de Yahvé celebradas con una asamblea santa que ustedes convocarán a su debido tiempo. El día 14 del mes primero al anochecer es la Pascua de Yahvé. Nosotros también celebramos la Pascua, ¿verdad? El 15 del mismo mes es la fiesta de los ácimos en honor a Yahvé. Durante 7 días comerán panes sin levadura.
El día primero convocarán una asamblea santa, no harán trabajo de trabajador. Durante 7 días seguidos ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego. El 7º día convocarán una asamblea santa y no harán trabajo de trabajador. Luego tenemos en las primicias. En el capítulo 22, versículo 9, ofrenda de la primera gavilla. Tenemos bastantes nociones, ¿verdad?, de a qué se refiere con las primicias. Versículo 9, Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra que yo les voy a dar, y ya hagan cosechas, llevarán al sacerdote la primera gavilla, o sea, el primer manojo de trigo, por ejemplo, si sembraban trigo o cebada. O sea, las primicias de su cosecha. En la parroquia que yo asistía antes, me gustó mucho que el padre, como en la iglesia católica no hay diezmo, pero tiene necesidades económicas la iglesia para sostenerse. Y él nos animaba a que la primera hora de trabajo semanal ofreciéramos la hora de trabajo y ese sueldo lo entregáramos a la iglesia como las primicias de tu trabajo. A mí me gustó mucho, yo desde la primera vez lo hice. Capítulo 23, versículo 12. El mismo día en que ofrezcan la gavilla, ustedes sacrificarán en honor a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto como víctima quemada para Yahvé. Y bueno, continuamos el capítulo 25, ya habla del año sabático y el jubileo. Hace unos meses di yo una charla sobre, ahora que estamos en el año del jubileo, ¿verdad? Y estas son algunas de las citas que fundamentan el jubileo que todavía se proclama en la Iglesia Católica. Capítulo 25. De una vez, versículo 2. Di a los hijos de Yahvé, cuando hayan entrado en el país que les voy a dar, la tierra tendrá su descanso, el año 7º en honor a Yahvé. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus frutos, pero el 7º año será un sábado, un gran sábado para la tierra. Versículo 8. Después de pasar las 7 semanas de años, es decir, 49 años, al llegar el día 10 del 7º mes, harán resonar el cuerno. Será entonces el día del perdón y harán resonar el cuerno en todo el país. Versículo 10. El año 50 será para ustedes un año santo. Por eso antes el jubileo era cada 50 años, tal como lo encontramos acá. Un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Voy a las explicaciones del versículo 10. La palabra jubileo no viene de júbilo, sino de ambas palabras provienen de Yovelín, que era el cuerno con que se proclamaba el año santo. Todos los esclavos debían recuperar la libertad en ese año y los campos empeñados debían volver a sus propietarios de origen sin que mediase pago alguno. El año jubilar era santo porque quería reconciliar a los israelitas entre sí y especialmente con Dios. Ahí tenemos, ¿verdad?, el porqué del jubileo. Ya estamos terminando, solo son 27 capítulos. Luego dice cómo se debe ayudar al prójimo. Y en el capítulo 26 al versículo 14 encontramos maldiciones. Versículo 14. Si no me escuchan, si no cumplen todo esto, si desprecian mis normas y rechazan mis leyes, si no hacen caso de todos mis mandamientos y rompen mi alianza, entonces miren lo que haré yo con ustedes. Mandaré sobre ustedes el terror, la peste y la fiebre, los ojos se debilitarán y su salud irá en detrimento, porque esta palabra no la conozco. El desmedro debe de significar como detrimento, ¿verdad?, que disminuye. Ustedes sembrarán en vano la semilla, pues se la comerán los enemigos. Y en realidad todo esto tiene que ver con que perdemos la bendición de Dios, ¿verdad? Nosotros mismos ya no nos sentimos merecedores cuando estamos en franca enemistad con Dios.
Y pues en el capítulo 27 viene algo referente a los votos. Capítulo 27, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, esta es la manera de valorar las personas que han sido consagradas a Yahvé por voto. Versículo 3. Para un hombre de 20 a 60 años el valor será de 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. El valor de una mujer será de 30 ciclos. De los 5 a los 20 años el valor será para el varón de 20 ciclos, para la mujer de 10 ciclos. Se ve, ¿verdad?, que se valoraban las personas que se ofrecían al templo. Versículo 9. Si has ofrecido un animal a Yahvé, le ha sido regalado y es cosa consagrada. No se le cambiará. No se reemplazará bueno por malo, ni se reemplazará uno por otro. Cuando consagramos cosas a Dios o donamos cosas a Dios, ¿verdad? Y pues así terminamos. Voy a leer el 34 para cerrar. Estos son los mandatos de Yahvé que Yahvé dio a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. ¿Les gustó este libro? ¿Verdad que sí? Es interesante. Se les hizo de actualidad, de utilidad. Si lo vemos, apunté una cantidad de simbologías que podemos aplicar, ¿verdad? Ver todo lo que vimos aquí, verlo en Cristo. Por ejemplo, Cristo es el Cordero sin mancha, es el Cordero del sacrificio, es el pan sin levadura. Cristo es el sumo sacerdote, a la vez que es sacrificio, es sacerdote. Él es la tienda eterna, el chivo expiatorio, Él cumple el día de la expiación. Él es nuestro mediador sin mancha y Él es el fuego que no se apaga, y nosotros tenemos que hacer esfuerzo, ¿verdad?, por seguirlo a Él y que Él sea nuestro modelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra,